La polémica ha generado la propuesta de el pago de impuestos, y pago de impuestos para grupos cristianos, y pago de impuestos para grupos católicos, y pago de impuestos para grupos religiosos no católicos, no cristianos, a propósito de la necesidad del gobierno de recaudar más dinero a punta de IVA y a punta de otros ingresos. Vamos a empezar por partes. Hoy hemos invitado y nos ha atendido muy generosamente Monseñor Froilán Casas Ortiz. Él es el obispo de la diócesis de Neiva. Monseñor, ¿cómo analiza la propuesta de pagar impuestos a propósito de la Iglesia Católica por las actividades religiosas que realiza? A ver, yo creo que hay una mala información y a veces propuestas con cierta capciosidad y mala intención, ¿no? Pagar impuestos, todos los ciudadanos pagamos impuestos. El obispo paga impuestos porque es un ciudadano colombiano que se llama Froilán Casas y él paga impuestos como ciudadano. Es decir, lo que no paga es la diócesis, que es distinto, la entidad. El predio de la catedral, por ejemplo, no paga impuesto predial, pero la catedral es el emblema cultural que identifica a Neiva. Y así por el estilo, esto es patrimonio cultural. Tendríamos que entonces que cobrarle, pedir al gobierno que por mantener un patrimonio cultural le aporte a la iglesia para vigilancia, para mantenimiento. ¿Y cuántos templos nos toca sostenerlos con los apoyos y las ofrendas y son patrimonio cultural? En México el Estado es quien sostiene el patrimonio cultural, en España. Ahora en Colombia entonces no sé, ese tropicalismo malsano que muchas veces proviene de desinformación o a veces de un cierto odio visceral ya centenario, de querer pretender que la iglesia está llena de plata. Las personas naturales responden, un párroco, un religioso, el obispo, como yo si tengo un predio yo tengo que pagar el impuesto común y corriente porque soy ciudadano y común y corriente, a mí no hay ningún privilegio, es un ciudadano que anda a pie, eso es todo. De manera que los impuestos no creo que necesariamente en el caso de la Iglesia Católica se tenga que pagar teniendo en cuenta la obra social que realiza. El Estado tiene la obligación de atender ancianos, sin embargo, ¿cuántos asilos de ancianos tienen las parroquias? El Estado tiene la obligación de atender la salud, sin embargo hay parroquias aquí en Neiva como la Perpetuo Socorro que tiene dispensario, que los diferentes profesionales de la salud en forma voluntaria y con cariño ofrecen servicios a precios irrisorios, casi simbólicos. Esa es la obligación del Estado a quien le pagamos impuestos, sin embargo lo tienen las parroquias. Los roperos que hay en algunas parroquias. Hay parroquias como por ejemplo el Perpetuo Socorro que tiene desayunos saludables para niños de la calle. Tiene obras para los ancianos, ahora por el COVID pues ha disminuido y hay que tener más cuidado. Pero realmente las obras sociales y por desconocimiento queda con ese colectivo cultural, la iglesia está llena de plata, los curas están llenos de plata y todavía están con mentalidades trasnochadas de lo que era hace 60, 80 años, cuando las situaciones han cambiado enormemente. De manera que en ese sentido creo que esta no es propuesta del gobierno, es propuesta de alguna parlamentaria que propone esto. Obviamente está también en su derecho en cuanto estamos en una democracia y las opiniones también son válidas. Pero yo le respondo con respeto y con claridad a esa posición o a esa idea de impuestos a las iglesias, que eso no es nuevo, eso ya de por décadas siempre buscan ante situaciones de huecos fiscales y situaciones difíciles del Estado, entonces acuden que por qué no paga la iglesia. Por otra parte hay que tener en cuenta los servicios sociales, el atender a la gente. Imagínense, yo soy médico psiquiatra, tanto tengo que atender la situación de salud mental. Un sacerdote atiende en el sacramento de la penitencia y no cobra. Atiende a la persona, la escucha con cariño, le da alguna orientación espiritual. Eso es de salud mental y máximo en época de pandemia sí que hay problemas mentales, se han multiplicado. Entonces estas obras no cuentan muchas veces y esto es muy grave porque se quiere achacar a esto. Ahora, por ejemplo, la diócesis de Neiva tiene la catedral, tiene las casas parroquiales. Los autos que tienen las parroquias no son de las parroquias. Esos autos no son de los párrocos, son de las parroquias. No son de los sacerdotes, de las personas, no son de los sacerdotes, son, por ejemplo, aquí hay una camioneta en la diócesis. ¿De quién es? De la diócesis, no del obispo de Neiva, no es de Froilán Casas. Por otra parte, un alto porcentaje de apoyo los hemos tenido de Alemania, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, de la Conferencia Episcopal de España, de AMEBA, una institución austríaca. Nos dan ayudas económicas, por ejemplo, para la camioneta de la diócesis enviaron 90 millones de pesos hace cuánto, unos 8 o 9 años. Y se compró una camioneta y con otro aporte de la diócesis. De manera que nosotros nos sostenemos incluso con ayudas de fuera.
El seminario, tenemos las ayudas también de Advenia, una institución alemana de la Iglesia Católica, nos envía algunos euros cada año. De manera que ahora por otra parte, y afortunadamente eso está bien, la DIAN, tenemos que informarle a la DIAN, no sé, trimestralmente de todas las cosas. La DIAN tiene control de conocimiento sobre todo lo que haya, lo que se recaude. Además, si llegara a tener una parroquia, un local comercial, paga impuestos como cualquier local comercial. Lo que no paga impuesto predial es la casa parroquial. Pero si llegara a ver en la casa parroquial ¿cómo llamaríamos? Una tienda comercial, tendría que pagar impuestos como cualquier otra tienda comercial. De manera que no sé cómo pretenden ahora imponerle impuestos a las iglesias. Entonces habría que cobrar todas las confesiones para pagar el impuesto a la gente, al Estado. Yo veo que esta no es propuesta del gobierno, es propuesta de alguna parlamentaria o parlamentarios que quieren presentar esto, y yo no puedo decir que no lo hagan porque esa es la democracia. Pero también permítame dentro de la democracia dar yo mi opinión como obispo de la iglesia y dar mi opinión hablando de estas realidades, y en última instancia pues tenemos que ser ciudadanos y tenemos también que opinar y que disentir y que proponer como cualquier ciudadano. Porque nos quieren callar siempre que no podemos hablar los obispos, por meternos en política. No, esto no, política en el sentido de la polis, de la organización de la ciudad, sí, no política partidista. Monseñor, el gobierno busca una cantidad de dinero para respaldar obras y necesidades que tiene el país a propósito de la crisis económica tan terrible, tan tenaz, que ha dejado la pandemia del coronavirus. Se está echando mano de todo, se está buscando impuestos a todo el mundo, incluso quienes ganen 2 millones y un poquito más, parece que también entrarían en esa lista. La iglesia, no solamente la católica, la cristiana y otras, estarían en la mira. De no ser así, ¿cuál podría ser la alternativa para que el gobierno busque dinero y continúe la dinámica social de poder invertir en los más pobres? Mire, yo pienso que esto es un problema ya centenario en Colombia. Esas políticas sociales es de cuánto le damos nosotros los que trabajamos de sol a sol y de nuestros impuestos a todos los programas asistenciales del Estado, del gobierno, que no es este gobierno, de gobiernos anteriores, ya está por décadas. ¿Qué se ha logrado? ¿Hemos promovido a la persona para que dejar la pobreza? Obviamente en estos momentos coyunturales de pandemia hay que ayudar al máximo, eso sí. Yo estoy muy de acuerdo con los programas sociales en términos de ayuda a los más necesitados. Hay que hacerlo y lo paga el Estado de nuestros impuestos, de los que trabajamos y que pagamos impuestos en todo sentido. Entonces, pero hay que ver, por ejemplo, leía yo del año pasado o antepasado, 25 billones de pesos en corrupción. O sea, atacar la corrupción, pero todo gobierno es a poner reforma tributaria. ¿Por qué no atacan la corrupción? ¿Cuántos estamentos del Estado tienen una nómina muy alta? Una empresa estatal podría sostenerse con 40 funcionarios, por dar un ejemplo, y hay 120 funcionarios. Una burocracia que se traga los presupuestos, no se racionaliza el gasto, no se priorizan las necesidades, no hay un manejo presupuestal que esté respondiendo a las necesidades prioritarias. Hay mucho despilfarro en la economía, en el manejo de los presupuestos. ¿Por qué no se hacen? Eso se combaten. Las IAS están llenas de funcionarios, fiscalía, contraloría. ¿Serán necesarios todos? ¿Qué políticas tener? ¿Será necesario tener un parlamento bicameral de Cámara Alta y Cámara Baja con unos sueldos enormemente altos? ¿Será necesario tener una planta burocrática en las alcaldías, en las gobernaciones tan alta? ¿Será necesario? Hay que hacer una reestructuración del Estado y así manejamos con optimización los recursos. Pero eso habría que analizarlo, si es prioritario hacer un puente o no, qué es prioritario en términos de agua potable, en términos de salud, en términos de educación. Hay mucho despilfarro, hay que ver, por ejemplo, bienes mostrencos, edificios mostrencos que se construyen y después quedan vacíos. No se prevé, no hay una planeación que establezca que esto va necesario y se hace a 5 a 10 años. Un hospital con una capacidad para 50 personas y resulta que hay apenas 10, o al revés. No se hace una proyección a 10, a 15 años. Todo es ya para allá y de una manera que las cosas que se hacen a los 2, 5 años quedan ya obsoletas. Yo creo que hace falta toda una reestructuración del Estado para manejar los recursos. Realmente el Estado nuestro es un Estado alcabalero y todos los países de Europa y de los países desarrollados hay muchos impuestos, pero los impuestos se traducen en buenas vías. ¿Dónde está la conectividad del país? Que tengamos vías excelentes, a veces son llenas de cráteres.
Realmente todo ese tipo de manejos, ¿dónde están instituciones educativas que estén formando realmente y que el chico entienda que hay que manejar con cuidado? Uno encuentra a esos baños de entidades públicas absolutamente inservibles, oliendo a todo porque no se hace el mantenimiento adecuado, no hay higiene, no hay salud en ese sentido. De manera que esto de los impuestos es para analizarlo y que ojalá tengamos en cuenta que todos tenemos que aportar un poco lo que decían Tanas Mockus, todos ponen. Y en ese sentido todos estamos obligados y de hecho yo como ciudadano yo pongo porque de hecho estoy pagando impuestos en lo poco que tengo de propiedad personal. Es decir, que uno tenga una casa, eso no es ser rico, es apenas lo normal que uno pudiera tener para cuando uno esté viejito tener donde reclinar la cabeza y vivir con cierta dignidad. Eso no es ser rico y además todo lo que uno ha estudiado, ¿no? Es simplemente un servicio que uno hace, porque yo por hacer plata yo no sería sacerdote, yo hubiera sido un comerciante, un hombre dedicado a mi profesión y a mis negocios, pero yo ni más faltaba, yo eso no es ni nunca quiero hacer de los religiosos un comercio, porque es pecado gravísimo hacer de la fe una tienda comercial. No, eso es un mandato del maestro. De manera que yo pienso que estas cosas son salidas en falso y que obviamente en una democracia se pueden presentar y yo no me voy a disgustar porque lo propongan, porque al fin y al cabo esa es la democracia, pero permítame también que yo opine de otra manera e invite a muchos a que analicen la realidad que estamos viviendo para tener mayor criterio y mayor análisis de lo que tenemos que hacer. Es decir, su concepto es que más que ponerle impuestos a las iglesias, incluyendo la católica, es atacar la yugular al desangre que hay por corrupción. Exacto, un aspecto es la corrupción, que eso ya por décadas, esto no podemos decir, este gobierno, no, qué pena. Esto viene con una mentalidad putrefacta, una mentalidad que es absolutamente cínica en el manejo de lo público. Uno observa cómo se desgreña el erario, uno observa cómo se maltratan las finanzas públicas, uno observa cómo no se atiende lo prioritario, uno observa cómo no se racionaliza el gasto, uno observa cómo hay plantas de personales que son enormemente grandes y por qué no se reducen. Una empresa privada tiene lo que necesita y funciona. Yo no sé por qué lo público, no siempre, pero sí con frecuencia, se clienteliza y a veces el ordenador de gasto nombra más por razones de cuotas electorales que por necesidades y análisis realmente. Yo cuando fui funcionario del Estado entró en la época en que era el presidente Gaviria, que entró esa reingeniería del Estado, todo ese manejo de la teoría Z, todo ese manejo de estructurar el Estado, y realmente se combatió entidades como Colpuertos, como entidades ministerio de obras, que había un montón de gente y se redujo, se privatizaron muchos servicios. No quiero decir que la privatización es la salida, pero el Estado es muy grande y el Estado lo que debe es cobrar impuestos para que esos impuestos se traduzcan en buenos hospitales, buenos centros educativos, buenas vías. Es que esto es absolutamente imposible que no tengamos una autopista al Pacífico, que no tengamos una autopista poderosa a los llanos en términos del norte, del centro y del sur. Es decir, ya llevamos 200 años de independencia y hemos avanzado poco. ¿Cómo es posible que una arteria fluvial como el río Magdalena no sea utilizado para disminuir costos en términos de transporte desde Barranquilla, venir todo lo que llega a través del Pacífico? O el ferrocarril. El ferrocarril que se perdió. Yo de niño utilicé el ferrocarril allá de mi pueblo para llegar a Bogotá, pero el ferrocarril se burocratizó y se volvió la entidad más ineficiente. Porque chúpele al Estado hasta que se acaba. Entonces, no sé por qué las entidades del Estado se burocratizan y a veces la acaban los mismos empleados. El Estado ha sido ineficiente, ha sido muy mal gerente. No sé, se habla mucho del Estado, pero el Estado ha sido mal gerente. Casi siempre las entidades privadas son más eficientes que la entidad pública. Y la entidad privada es la que paga los impuestos para que la entidad pública subsista. Se combate al que tiene plata, no, hay que combatir es la pobreza para que el que tenga dinero invierta, genere empleo, genere trabajo productivo. Países como Corea del Sur, justamente ahora escribí un artículo, en 1953 era más pobre que Colombia. ¿Y hoy cómo está Corea del Sur? Singapur. En 1960 era un país pobre, más pobre que Colombia, y hoy es uno de los tigres del Oriente. Hay que ver países pobres en recursos naturales como Israel. Un país tan pequeño como el departamento del Huila será el Israel, con unos 5,5 millones de habitantes, un país desértico, sin embargo exporta alimentos.
Sin embargo, la tecnología es tecnología de punta, donde un ingreso per cápita es alto frente a los otros países. No roban. Y no hay robo, la corrupción se combate. Un país como Nueva Zelanda, este es de los países de casi cero corrupción. Los países más desarrollados en términos sociales y económicos tienen una corrupción muy baja, sí la hay, pero en un índice fácilmente del 0,5%, del 1,5%. En Colombia, ¿en qué cifra está? Transparencia Internacional ubica siempre a Colombia como uno de los países más corruptos del mundo, no el más. Entonces nos contentamos, no, dentro de una escala de 1 a 120 estamos en el número 80. Bueno, son más corruptos 79 más que nosotros. Qué comparación tan idiota, tan imbécil. Es que nosotros no debemos estar en esa escala, simplemente debemos ser un país honesto. Un país tan rico, Albatros, como Colombia, de recursos naturales enormes. Tenemos tierras productivas, tenemos minerales que no tenemos en Colombia. Y un país tan pobre, a mí me parece que Colombia es como una especie de un hombre harapiento que está pisando una mina de diamantes. Un país tan pobre y siendo tan rico. Me voy a un país como Suiza que no tiene tantos recursos y tiene la segunda flota naviera comercial del mundo, la segunda en el mundo, y no tiene mar. Entonces, ahí están las cosas. A mí me duele mi país porque no lo queremos hacer bueno. Somos, yo no sé, una partida de bandidos muchos. Esto es grave y no queremos, y todas las campañas electorales es a combatir la corrupción, pero ¿dónde están los resultados? Sigue una mentalidad de robo, hay como un cinismo en este manejo de la cosa pública. No cabe duda que hay buenas intenciones, no cabe duda que hay gente honesta, pero no sé, nos dejamos envolver, fácilmente somos vendibles. Entonces de esta manera es terrible como nuestro país tan hermoso, tan rico, pero siempre con buenas ideas, proyectos, y cada gobernante y cada político de turno ofrece el oro y el moro, pero llegando al poder, ¿qué pasa? Entonces, de manera que esto no es un discurso vano, ni es un discurso de tipo de resentimiento, sino un discurso sobre la realidad de nuestro país, amándola y proponiendo soluciones. No sacar y hacer vandalismo y quemar buses y quemar tiendas comerciales. ¿Cómo vamos a quemar lo que es del Estado? ¿Cómo vamos a quemar lo que es del otro? Entonces, de ese esquema nunca saldremos de estas pobrezas en que estamos en Colombia. Llevemos este tema al extremo antes de finalizar esta transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, para YouTube, La Nación Digital. Supongamos que una ley para obligar a las iglesias a pagar impuestos fuera aprobada en Colombia. Eso traduciría que en el caso de la Iglesia Católica, porque estamos buscando la reacción más adelante de la Iglesia Cristiana, en el caso de la Iglesia Católica, eso quiere decir que tal vez tocaría pagarle quien entra a la Iglesia Católica por todos los servicios, porque uno podría deducir que finalmente quien termina pagando, si hay impuestos, pues es el mismo feligrés que va a recibir los servicios eclesiásticos. Pues realmente es así, le tenemos que pedir a los feligreses, pero también pedimos a los feligreses, ¿usted cómo va a votar por alguien que vive atacándolo? También el cristiano católico debe tener cuidado en las elecciones y saber votar, porque es que también a veces hay gente que vive en una actitud agresiva contra la iglesia y los mismos cristianos católicos votan por esas personas. No, también hay que tener cuidado, no quiero decir que el Estado sea confesional, no, teocracia fuera. El Estado debe ser aconfesional, así es, nosotros enseñamos. La iglesia no tiene un partido político, ni lo pretende. Si alguna vez cometió ese error, eso fue un error, los errores no se repiten. Pero hay que decirle también a los cristianos católicos que sepan discernir en las elecciones. Como una persona que vive atacando la iglesia y un cristiano católico vota por esa persona, por Dios. Pues sí, que voten otros, pero en ese sentido también hay que tener en cuenta ese aspecto. No para sacar un Estado teocrático, por favor, no. No para decir de que el candidato debe tener que ser confesional, no. El Estado colombiano es aconfesional y eso está muy bien. Lo que no puede es lacerar, ni masacrar, ni pisotear las creencias del pueblo, porque las creencias hacen parte de la cultura de un pueblo y la democracia en un pueblo, el elemento también de la fe hace parte. Con esto no quiero decir que vaya a privilegiarse a la iglesia. Y en ese sentido también están las otras comunidades cristianas que merecen mi respeto y que pues también en igualdad de condiciones tengan una exoneración, sobre todo de los impuestos prediales, algunos aspectos relacionados con el aporte. Pero eso sí, que la DIAN nos controle como lo está haciendo. Síganos controlando y si hay un enriquecimiento ilícito, pues sanciónenos, porque nosotros debemos ser los primeros en cumplir las normas. Para eso la DIAN en ese momento ya tiene todos los informes respectivos de las parroquias y cada parroquia, en el caso de la Iglesia Católica, informa a la DIAN
Ya hay controles de la DIAN, de manera que nosotros no somos una pieza suelta, ni un Estado dentro del Estado, ni más faltaba. Finalmente el feligrés es el que termina pagando todo. Finalmente, en el caso tendríamos que decirle, yo le diría como párroco, bueno, tenemos que pagar de impuestos este mes tanto o este año, bueno, por favor ayúdenos, si no, pues que nos rematen el templo, que nos rematen la casa cural, al fin y al cabo no es nuestra, ¿no? Sí, yo soy párroco, por decir, de Tello, pues rematan la casa cural, me duele porque es mi iglesia, pero la casa cural de Tello no es mía, es de la parroquia de Tello, por decir algo. Entonces, es decir, termina eso y realmente nosotros no somos dueños de las casas parroquiales ni de las diócesis, no somos dueños, administramos e incluso defendemos el patrimonio cultural. Fíjense, por ejemplo, templos tan lindos como Íquira, como Tello, como Aipe, el templo hermoso de Palermo que es de estilo del arte republicano. ¿Quién lo sostiene? La iglesia, pues téngalo. Es como los cementerios los entregamos pues todos, tómenlos. Eso es muy costoso sostenerlos con las nuevas normas. Para eso están las entidades privadas. De manera que a veces quieren es atacar. La iglesia, no sé por qué ese colectivo cultural, que la iglesia está llena de plata. En la época romana también lo decían. Ya hay una historia sobre el diácono San Lorenzo, ¿no? La iglesia rica y sacó, entonces San Lorenzo sí, mandó al alcalde de Neiva de Roma en la época, como en el año 250 tal vez, en la persecución de Decio, si no me equivoco. Entonces sí, citó en tal parte, claro, al alcalde para entregarle todas las riquezas de la iglesia. Ahí le entregó los tullidos, los cojos, los enfermos, aún los leprosos, los ancianos ya en convalecencia. Esas son las riquezas de la iglesia. Entonces quedó descrestado y claro que mandó matar esa noche, decapitar como unos 10, pero bueno, esa es la realidad, mi querido Albatros. A veces nos toca informarnos mejor y a veces la gente por la desinformación afirma cosas ofensivas y afirman que son agresivos y realmente la ignorancia es atrevida. Monseñor, con respecto al tema de pagar impuestos a la iglesia, incluyendo la católica, ¿quiere decir algo más? Pues no, yo no sé si eso lo hace el Estado. Sé que esta propuesta en la propuesta de reforma no es del gobierno. El Parlamento también tiene su derecho porque esa es la democracia. Pues que se siga debatiendo, pero que se siga analizando y si llegan a aprobarlo, pues ¿qué se hace? Cumplirlo. Si llegan a aprobarlo, pues tenemos que cumplirlo. Nosotros no vamos a salir a la calle a protestar y a quemar buses y a protestar y a hacer cosas raras. Nosotros no lo haremos. Hablamos así como lo estoy hablando yo, con respeto, con altura, pero nunca emplear la violencia, lejos de nosotros. Y si nos toca pagar, lo pagamos, pero no dejaremos de ser críticos en la realidad que tenemos, porque también está la democracia, la posibilidad de disentir. Monseñor Froilán Casas Ortiz, muchísimas gracias. Hay que tener en cuenta que la propuesta apenas está en curso. Sin embargo, hay una fuerte crítica a los pastores de iglesias cristianas. Los analistas aseguran que hay pastores que no viven en Colombia, que pagan impuestos en otros lugares del mundo, que tienen grandes mansiones, pero que recaudan el dinero producto de lo que aportan, del diezmo que aportan quienes siguen a las diferentes corrientes cristianas. La polémica apenas empieza, vamos a ver a dónde llega este tema de pagar impuestos a la iglesia católica, cristiana y otras corrientes religiosas que existen en Colombia.